¿Alguna vez has sufrido rechazo de parte de alguna persona? ¿Alguna vez has recibido rechazo, incluso de tus familiares, del techo, del hogar, porque tu presencia le molestaba a esos familiares? Si ese fue tu caso, si hoy en día estás rechazado, estás echado de casa, tus seres queridos no te quieren, en la palabra de Dios tenemos un ejemplo que nos va a ayudar, una historia que nos va a ayudar. Ya que nos va a ayudar si hemos sufrido rechazo. Nos va a ayudar a ver que Dios siempre está atento a nosotros. Dios siempre nos cuida. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro de esperanza. Es un libro lleno de historias de amor, de poder, de fe, de gloria. Esta era la condición de Agar, quien fue echada al desierto junto con su hijo Ismael. Puedes leer el pasaje en Génesis capítulo 21, versículos del 8 al 21. Abraham se debatió entre dos familias. Amaba mucho a sus dos hijos, Ismael e Isaac, pero su esposa lo puso entre la espada y la pared. Tuvo que tomar una decisión, o eliges a Sara, o eliges a Agar, Isaac o Ismael. Así que, con todo el dolor de su corazón, echó a la esclava, echó a Agar y a su hijo Ismael al desierto de Berseba. Pero, como esta historia está llena de esperanza, Dios oyó el llanto del muchacho. El desierto no ocultó a Agar. Muchas preguntas vienen a la mente de Agar en ese momento. ¿Por qué me ama, me da a su esposo para darle un hijo, y ahora me rechaza? ¿Por qué Dios permite esta injusticia conmigo y mi hijo? ¿Por qué llegamos a este desierto para morirnos de sed y de hambre? Aquí entra nuestro Dios. No dejó que esas preguntas hicieran perder su esperanza. Así que Dios alentó por segunda vez a Agar. Ahora bien, ¿esto qué representa para nosotros? ¿Qué lecciones podemos aprender? Hay momentos en la vida en los que el cielo se nos viene encima. Parece que la esperanza se ha perdido. ¿Por qué desierto estás pasando tú? Estamos acostumbrados a que se nos diga que toda aventura espiritual pasa necesariamente a través del desierto, ¿verdad? De hecho, en estudios bíblicos hemos aprendido que no hay tierra prometida sin desierto. El desierto es prueba, ¿verdad? Pero el desierto también es provisión en tiempo de escasez. Es el lugar donde la realidad se despoja de la apariencia para sacarnos de lo efímero y descubrir que realmente eso es esencial. En Agar vemos el amor de Dios para todos los que han sido objetos de abuso, olvidados, abandonados. A pesar de que de Ismael vienen los enemigos del pueblo de Dios, aún así Dios muestra su misericordia con Ismael y con su madre Agar. El texto nos recuerda que Dios nos va a oír siempre, donde estemos. Que, aun cuando Isaac es el hijo de la promesa, no abandona a Ismael. ¿Qué nos revela el clamor de Ismael, el clamor de Agar en el desierto? Es el llanto en el desierto. Nos revela hasta dónde pueden llevarnos las pruebas en la vida. Por ejemplo, el conflicto familiar. Versículo 9, Génesis capítulo 21. Y Dios hará que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le ha dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Como era de esperarse, lo que mal comienza, mal termina. Sara, en vista de su esterilidad y en un momento de desesperación por tener descendencia, le propuso a su marido que se llegara a su esclava Agar para que le diera un hijo. Abraham atendió ese ruego de Sara, y como resultado de esto nació Ismael. Génesis capítulo 16, versículo 2. Pero cuando la esclava queda embarazada, miraba con menosprecio a su ama. De modo que esta situación creó un conflicto mayor. Al final, Dios cumplió la promesa hecha a Abraham, que sería un hijo suyo, y no Ismael, el que le daría la descendencia. Y Sara tuvo a su hijo Isaac. Pero, cuando éste creció, Ismael se burlaba de él. De modo que las peleas en la tienda de Abraham tenían que ser grandes. Había una guerra civil entre dos mujeres, dos hijos, y Abraham estaba en medio. ¿Qué decidió Sara? Poner fin al conflicto. Envió fuera de la casa a la esclava con su hijo para siempre. Y algunas pruebas llegan a ser producto de nuestras propias actuaciones. Burlarse de los demás es pecado. Es una provocación a Dios. A lo mejor tú te puedes burlar de un hermano o de una hermana, pero también, a lo mejor, te estás burlando de Dios. El llanto en el desierto nos revela hasta dónde pueden llevar las pruebas en la vida. En primer lugar, está el conflicto familiar.
En segundo lugar, está el rechazo familiar. Puedes leerlo en Génesis 21, versículos del 10 al 14. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Si hay alguien que estaba sufriendo en esta historia, era Abraham. Uno puede imaginarse al anciano, de 100 años, lidiando con aquel conflicto familiar. Y la situación llegó al extremo. Sara le había pedido que saque de su casa a la esclava y al hijo. ¿Cómo reaccionarías tú ante esta situación? ¿Cómo se pondría tu corazón al saber que el hijo que amas no lo volverás a ver más? Ahora imagina todo el cuadro. Dios le dice a Abraham que estaba de acuerdo con la decisión de Sara. Por lo tanto, llegó el momento de la despedida. La noche iba a ser más corta y más triste para Abraham. Pero la humillación más grande sería para Agar, sería para Ismael. Abraham tomó un poco de comida, un odre con agua, y despidió a la madre y al muchacho. ¿Cuál va a ser la habitación de esta familia? ¿Qué dirección iban a tomar? Es que yo estoy analizando el pasaje y dice: tomó un poco de comida y un odre con agua. ¿Pero qué es esto para estar en el desierto? Esto te lo comes, por ejemplo, la comida te la comes en el mismo día. El agua, en el desierto, en medio del calor, te la bebes en pocos minutos. ¿Qué pasaría con Agar? ¿Con Ismael? Nadie lo sabría. Ese calor familiar se perdió. Ninguna sensación debe ser más dolorosa que, después de haberlo tenido todo, ahora te quedas en una condición de indigencia. Estás en un desierto donde no hay esperanza. Agar representa el dolor de aquellos que han perdido todo, que llevan todo sobre sus hombros. Lo poco que le quedaba. Pero para Agar, todo lo que llevaba era su hijo Ismael. Llevaba un poco de comida y un odre, que en poco tiempo se iba a vaciar. No solo encontramos el conflicto familiar y el rechazo familiar. Aquí hay una angustia familiar. Versículo 16. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente al muchacho, alzó su voz y lloró. Este versículo es duro. Desgarra, ¿verdad? Y más para los que sois padres. La situación de Agar y su hijo Ismael simplemente era dramática. La prueba estaba llegando a dimensiones imposibles, insoportables. El llanto a cualquier edad, por falta de sed o de hambre, debe ser desesperante. Y yo me imagino a muchos niños, en continentes africanos, donde hace mucho calor, sin alimentos, sin comida, llorando, abandonados por los propios padres. Como era de esperarse, el odre con el agua que Abraham le dio a Agar era poco para el desierto. Así que se agotó, se vació. Y la angustia del momento era tal que la madre del muchacho prefirió estar lejos. Suponía que pronto moriría de deshidratación. Y aquí hay algo que debe mencionarse. La angustia por falta de sed no puede ser comparada con la de alimentos. Una persona sin comer puede estar varios días, pero, ¿una persona sin beber agua cuánto duraría? Días, no horas. Y más en un desierto. Los que han pasado por esto lo describen como el deseo que consume la garganta, la lengua. Sí, a nosotros nos pasa, ¿verdad? Cuando éramos adolescentes y jugábamos horas y horas bajo ese sol radiante a fútbol, lo hacíamos, cualquier deporte, y rápidamente buscábamos una fuente para beber agua. Imagínate en un desierto, el lloro de un hijo en angustia, la impotencia de una madre de no satisfacer su necesidad. Esta desgarra el corazón. Esta es una experiencia cotidiana que muchas madres viven en cualquier desierto de la vida. Oímos un llanto de un hijo que se muere de sed. De amor, de protección, de ser valorado, de ser amado. Imagínate una madre en medio de un desierto con su hijo esperando la muerte. Y en ese momento, el llanto en el desierto nos revela el misterio de la voluntad permisiva de Dios. No sabemos si Sara, cuando se llamaba Sarai, tenía las reacciones que reveló después de tener a Isaac. En la chunta es que los hijos siempre traen cambios a la vida, incluyendo el carácter en algunos casos. Y el cambio de Sara tuvo que ser previsible, llegó a tener a Isaac a los 90 años.
Eso significaba 25 años después de la promesa dada a Abraham. Pero no solamente lo era por su edad, sino también porque Sara había entendido que no sería Ismael, sino Isaac, el heredero de la promesa. Así, Sara puso en orden todas las cosas en la casa, y Abraham no lo entendía. Las palabras de su esposa defendiendo la promesa, que incluía la herencia, la llegada de una gran nación a través de su hijo legítimo, fueron duras para Abraham. Lo acabamos de leer. Pero cuando vio que Dios mismo estaba de acuerdo con Sara, Abraham cambió de parecer. Obedeció. Por cierto, en esta historia vemos a Abraham en una de sus más grandes virtudes que lo hizo el padre de la fe, su obediencia absoluta a Dios, sin poner ninguna queja. Fue tanto así que, después de despedir a su hijo mayor, en el próximo capítulo que puedes leer, ofrece a su hijo Isaac en sacrificio. Y Dios permite todo, porque sigue un plan. Y sigue un gran propósito. Pero, claro, Dios tiene un gran propósito. Y ahora nos toca a nosotros actuar. Ahora nos toca a nosotros obedecer. Y, siguiendo con Agar y con Ismael, en ese sufrimiento. Los versículos revelan cómo puede quedar el corazón de una madre frente al sufrimiento de su hijo. Agar no quiso presenciar la muerte de Ismael, por lo que prefirió estar a distancia. ¿Puedes imaginarte tú ese cuadro? Esa situación familiar. La pregunta que Dios le hizo a Agar, versículo 16, hay que ponerla en el mismo contexto de su dolor. Porque esta mujer representa a todas aquellas que han sido usadas y luego han sido abandonadas. Hoy en día hay mujeres que han sido usadas y luego abandonadas. Abandonadas incluso con hijos, porque el padre no ha querido comprometerse. Porque el padre solo quería tener una noche y ya está. Son aquellas mujeres que van por todas partes arrastrando a sus hijos sin rumbo fijo. Pero, ¿sabes una cosa? Dios no está abandonado. Dios le pregunta, ¿qué tienes, mujer? Dios sabe de esas mujeres que han sido humilladas, abandonadas, usadas. Han sido proscritas, como Agar, por alguna patrona, alguna mujer que las ha utilizado con algunos fines. Y luego han sido despedidas por el hombre que formó parte de su vida. También sabe de aquellas empobrecidas porque les falta el pan, el agua de su odre. Él sabe que los recursos humanos pronto se agotan, y quedan a la deriva sin saber qué hacer ni a dónde ir. Pero también Dios conoce a esas mujeres que han perdido toda esperanza y prefieren estar lejos para no ver morir al hijo de sus entrañas. Y Dios no deja el llanto sin alguna respuesta. La pregunta más común de mucha gente frente a alguna tragedia es, ¿por qué Dios permite que suceda esto, verdad? Y se entiende por esta queja que, como Dios es soberano, todo lo puede. No debería dejar que la gente justa pase por esos dolores. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta pobreza en África? ¿Por qué los niños se mueren de hambre? ¿Por qué hay guerras? ¿Verdad? Accidentes, enfermedades, injusticias de los gobiernos, tragedias en los hogares. Ese cuadro lo tenemos en esta historia. Abraham despachó a Agar y a Ismael con muy pocos recursos. Sobre todo, cuando él sabía que sus dos amados no tenían lugar a donde llegar. Sabía que en el desierto durarían poco. ¿Por qué Dios permitió que Abraham, quien era tan rico, enviara a su propia familia en esta condición? Con un poquito de comida y con un odre de agua. La falta de agua en el desierto es la peor noticia que puede recibir un viajero. No hay agua en tales lugares. El ambiente simplemente es hostil. Lo más rápido que llega es la muerte. ¿Por qué Dios permite la escasez de esta manera? Estas eran las mismas preguntas con las que Israel murmuraba contra Dios. Pero la verdad es otra. La voluntad permisiva de Dios busca al final cambiar todo para bien. Él levanta al caído porque no permite que sus planes perezcan. Y aquí se produce el llanto en el desierto. Y es atendido por el Dios que jamás desampara a sus hijos. Versículo 17 y 18, Dios oyó la voz del muchacho. ¿Has oído alguna vez la voz de una persona clamando ayuda, pidiendo ayuda? ¿Cuántas veces hay hermanos y hermanas con necesidades y vienen a nosotros, y nosotros no escuchamos su voz? Estamos pendientes de nuestras cosas, ¿verdad? Y no les ayudamos, no atendemos sus necesidades. Aquí, Dios se hace cargo siempre de nuestros errores.
La llegada de Ismael no era lo que él había planificado para Abraham. Fue producto de una decisión apresurada de la anciana pareja. Hablábamos en estos días sobre las decisiones, ¿verdad? La decisión que tomó Lot. El Señor nos da libre albedrío, ¿verdad?, para tomar decisiones, para escoger. Dios desea que escojas el camino de bendición, no el de maldición. Y Dios había decidido cumplir su plan con la llegada de Ismael. Así que, al final, Dios escucha el llanto en el desierto. El llanto de Ismael tuvo que ser fuerte, audible, de gran lamento. No solo anhelaba el agua para satisfacer su sed, sino que anhelaba la voz, el abrazo de su padre. Él no tuvo la culpa de venir en esa condición. Él no era el responsable de que se le estuviera privando de su primogenitura, de su herencia. Así que es allí, en el desierto y debajo de aquel árbol, donde llora su pena, su tragedia, su futuro. Pero Dios escucha la oración. No hay un clamor que Dios no oiga. No hay una pena que Él no conozca. Podríamos llegar al más insoportable sufrimiento, a la más prolongada condición física o del alma, pero donde estemos, el Señor oye la voz. Oye nuestra voz. Dios siempre oye nuestras oraciones. Entonces Dios le abrió los ojos, dice la palabra. Versículo 19, Génesis 21. Porque Agar no había visto la fuente de agua antes. Cuando uno llora, los ojos se llenan de lágrimas, ¿verdad?, y la visión se pone borrosa. Las pruebas de la vida oscurecen nuestros sentidos. No nos dejan ver las bendiciones de Dios, no nos dejan ver la provisión de Dios que tenemos delante. El hombre, en su escasa provisión, solo ofrece un odre lleno de agua para el camino. Y eso habla de que el hombre en sí es escaso. Nos revela que las provisiones humanas tienen el sello de lo perecedero, de lo que se acaba, de lo temporal, de lo transitorio. Pero ahora mira al otro escenario, Dios es quien provee de una fuente en el desierto. ¿Cómo puede haber una fuente en el desierto? Eso es algo sobrenatural. Allí, en ese lugar donde más deseamos del agua viva, es cuando vemos la provisión de Dios. Y Dios le abrió los ojos a Agar porque estaba cegada por el dolor, por la impotencia. Y la tarea de Dios sigue siendo la de abrir los ojos de sus hijos, para que vean las bendiciones que Él ha puesto delante de nosotros. Para que no muramos, para que no perezcamos. Agar necesitaba una nueva visión para que entendiera que Dios iba a cumplir su promesa. Esas lágrimas de sufrimiento pueden llevarnos a que nuestra visión sea renovada. Y Dios nos muestra una fuente, donde el agua del odre se ha acabado, pero actúa Dios. Y Dios estaba con el muchacho, versículo 20. Y creció. Dios le había prometido a Agar que haría de su hijo una gran nación. Y así fue. La promesa, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación, versículo 18. Aquí puedes notar todo lo que Dios hace con aquellos que lloran su tragedia, lamentan su condición. No solo Él oye, Él provee, Él se asegura de dar una esperanza. Y Dios acompañó a Ismael por el resto de su vida. Eso es verdad, eso lo sabemos, ¿verdad? Dios acompañó a Israel, pero Dios acompañó también a Ismael por el resto de su vida. De él vendría la gran nación árabe, hasta el día de hoy. Así que, si de Isaac vino el gran pueblo de Israel, de Ismael vendrían beduinos del desierto, que así se les reconoce. Ese pueblo, al igual que Israel, son hijos de Abraham. E históricamente han sido muy bendecidos. Y el llanto del desierto no se pierde en toda su anchura, pues Dios lo oye. Y aquí está la promesa, nadie que forme parte del plan de Dios perece. Él nos acompaña por todo el desierto de nuestra vida. Esa es su promesa. Te invito a que leas de nuevo el pasaje. Y le faltó el agua del odre, y ella se sentó y alzó su voz y lloró, versículos 15 y 16. Pero este llanto de dolor encuentra respuesta de Dios. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está, versículo 17. ¿Hay alguno de ustedes en esta condición en esta hora, en este día? ¿Le falta agua a tu odre? ¿Tus esperanzas de salvación se secan, se están acabando? ¿Te sientes solo en el desierto de este mundo?
¿Has alzado tu voz? ¿Has llorado por tu situación? ¿Has llorado por la situación de tus hijos? Si la respuesta es positiva, hay esperanza para ti. El ángel de Dios. Me gusta, el ángel de Dios. Yo siempre digo que el ángel de Dios es Jesús. Es mi opinión. Este es el mismo ángel que lucha contra Jacob. El ángel de Dios, que es el mismo Cristo preencarnado, vino a Agar en su miseria, mientras lloraba. Porque dice el ángel de Dios, y no dice el arcángel Miguel o Gabriel u otro ángel. Dice el ángel de Dios. ¿Quién es el ángel de Dios? Déjanos tus comentarios. Cuando uno bebe agua, uno recupera fuerzas, se refresca. Uno se siente más vigoroso. Cristo sacia la sed del alma. Juan capítulo 7, verso 37. Si hay un llanto en tu corazón que no ha sido satisfecho, dile al Señor que abra tus ojos para ver esa fuente en el desierto de tu vida. El Señor calma tu sed. Por eso, ve a tomar de esa agua viva. Esa agua que Jesús presenta también a la mujer samaritana. Bebe de esa agua, y te digo una cosa, no tendrás sed jamás. Ve a tomar de esa agua viva. Además, esa agua viva es gratuita. Está a tu alcance. Está a mi alcance. Solo tenemos que abrir los ojos, secarnos las lágrimas, esas lágrimas que a veces nos impiden ver, que hacen que nuestra visión sea borrosa, se nuble. Ve a tomar de esa agua. Está a tu alcance. La decisión es tuya. El Señor escucha tu clamor. El Señor no te desampara. No te deja huérfano. Ahora depende de ti que vayas a tomar de esa agua viva. Y cuando tomas esa agua viva, te sacias y quieres más. Y de esa agua que recibes del Señor, la quieres compartir con otros. Hoy, tal vez te encuentres en medio de tu propio desierto. Tal vez estés llorando en silencio, sintiéndote sola, sin recursos, sin dirección. Pero quiero recordarte algo poderoso, Dios escucha. Él ve tus lágrimas, oye tu clamor y tiene una fuente esperando por ti. No estás sola. No estás olvidada. Hay agua viva disponible para ti, esa que sacia para siempre, que restaura, que te levanta. Solo tienes que dar un paso de fe. Levanta tus ojos. Deja que el Señor te muestre lo que ya ha preparado para ti. Tu historia no termina en el desierto. Tu historia continúa con la provisión, con la esperanza, y con la promesa cumplida. Que el Dios que oyó el llanto de Ismael, sea el mismo que hoy consuele tu corazón. Gracias por acompañarme en este mensaje. Si fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjame en los comentarios si estás atravesando un desierto. Quiero orar por ti. Esperamos que hayas disfrutado este viaje a través de las historias bíblicas y hayas encontrado inspiración en los mensajes divinos que contienen. Recuerda activar la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Danos un me gusta para apoyar nuestro trabajo, comenta con tus reflexiones y comparte estos videos.